Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Estamos comenzando la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el principio número 11, que es el principio de recompensa y sanción. Hemos avanzado a través de este principio, me parece entonces ya 2 clases, vamos en la tercera. Espero que podamos culminar ya con esta, que habla sobre justamente qué es el sistema de recompensa y sanción y qué es esto que Dios nos ha dado y por qué existe. Haciendo un pequeño resumen de lo que veníamos hablando anteriormente, el principio dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y sanciona a aquellos que los transgreden. Dios recompensa y sanciona en este mundo y en el mundo venidero. Las bases de esto se encuentran en la Torá, en el libro de Éxodo, en su capítulo 32, en el versículo 32, que dice: aquel que haya pecado contra mí, a ese castigaré. Moshe apela para poder interceder por el pueblo judío, quien había pecado con el becerro de oro. Y Hashem le dice: yo castigaré a quien transgredió. Tú no tienes que pagar por ellos y no te confundas. Conmigo paga el que debe de pagar y recibe la recompensa el que debe de recibir la recompensa. Dios sabe quién es el que obedece y quién guarda los preceptos y quién los transgrede. ¿Por qué? Porque en el principio número 10 ya habíamos hablado de que existe una observancia permanente del Creador en este mundo, porque Él conoce los pensamientos de las personas y que por ello está al pendiente de este mundo, no está desvinculado del mundo. Por lo tanto, empieza a existir algo que se llama el sistema de recompensa y sanción. Y hablábamos la clase pasada que antes de que nosotros llegáramos, conjugué mal el verbo, antes de que nosotros nos encontráramos en esta sabiduría, en este conocimiento, nosotros actuábamos por un sistema de causa y efecto. Es decir, que en realidad no teníamos claro que estábamos transgrediendo o que estábamos faltando algún precepto y por lo tanto transgredíamos el precepto y actuábamos de manera inconsciente, sin el conocimiento de que existía un sistema que regulaba la conducta humana, que aspira al perfeccionamiento del espíritu del hombre para poder aproximarse al Creador a través de la práctica de un precepto, porque el precepto, la palabra mitzvah, no solamente es ley o precepto, sino que es la expresión de la voluntad de Dios cumplida en el accionar del ser humano. El objetivo del hombre no solamente es llenarse de placeres inmediatos en este mundo, sino es de desarrollar y hacer crecer la creación con base a los objetivos del Creador. Y de esa forma ¿cómo lo va a poder lograr? Lo va a poder lograr a través de la práctica de preceptos, a través de la práctica de mitzvah. ¿Qué es una mitzvah? Es la expresión de la voluntad del Creador en este mundo. Y para eso existen 2 sistemas que regulan la conducta humana, a través de los cuales Dios asignó por 2 pactos distintos: el pacto del no judío y el pacto del judío. Para el judío 613 preceptos, para el no judío 7 leyes generales, que son 7 categorías que engloban la conducta humana en sociedad. Son preceptos que se practican en este mundo, pero que tienen una raíz, como lo acabo de mencionar en la explicación que hace un momento yo decía sobre Abraham, que tienen orígenes en la espiritualidad. Recuerden que todo lo que tiene origen en este mundo tiene un origen espiritual. El Zohar dice que no hay una planta que no crezca en este mundo que no tenga un ángel en el cielo que le diga crece. Por lo tanto, cada una de los preceptos y de las mitzvah que fueron ordenados a cada uno de los seres humanos tienen un origen espiritual y existen en 3 niveles explicativos. Primero está el práctico, que es el cumplimiento de la ley a rajatabla, tal cual se debe de ejecutar. Después está digamos, el reflexivo: en qué puedo yo aprender de esa ley, cómo me moraliza esa ley en el alma, cómo me ayuda a desarrollarme a mí como individuo y a mi sociedad en el conjunto. Y el tercer nivel es cuál es la raíz espiritual, porque esta práctica me va a conectar de una forma trascendental con el Creador. Es decir, que en el momento en el que yo actúo conforme a la voluntad del Creador, es en el momento en el como yo verdaderamente me vinculo con el Creador.
No me vinculo creyendo solamente en su existencia y no me vinculo creyendo únicamente que Él está y conduce el mundo. Me vinculo realmente con Él cuando practico, cuando llevo a la práctica el precepto, cuando lo ejecuto, cuando en mi vida cotidiana me dirijo y me conduzco conforme a los lineamientos que este pacto llamado el pacto del arco iris o Brit Olam, pacto con el mundo, que estableció Hashem con el hombre, lo practico y lo difundo. Es decir, que no queda con que ustedes estén aquí aprendiendo, porque si no lo practican, no han cumplido nada, no han hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la intención de obtener este conocimiento es de llevarlo a la ejecución, de llevarlo a la práctica, de tratarnos de conducir lo apropiadamente posible en este mundo para poderlo desarrollar conforme a lo que Hashem ha esperado y deseado de este mundo. La persona siempre va a tener este pacto, siempre va a estar bajo un pacto. Es decir, desde la Torá, desde la perspectiva del monoteísmo de la Torá, no existe una persona sin ley. No hay un hombre sin ley ni un ser humano sin pacto. A pesar de que existan de manera general y desde la perspectiva del monoteísmo de la Torá dos identidades espirituales, que es la del judío y la del no judío, ambos tienen obligaciones y responsabilidades con Hashem de manera distinta. El judío sus 613 preceptos y el no judío sus 7 leyes no ágiles. Por lo tanto, este pacto es de ida y vuelta. No quiere decir que solamente sea algo en el que yo doy y no recibo de regreso. Es decir, que el Eterno recompensa a aquel practica y sanciona a aquel transgrede. Por lo tanto, aquí no existe pecado. Aquí no existe el tema de estás en pecado y el espíritu del demonio te está llevando a pecar, porque el pecado es un concepto cristiano que no está dentro del monoteísmo. No existe la palabra pecar, existe la palabra transgredir. Y cuando hablemos de transgresiones es porque estamos hablando de un sistema que prevé las faltas y las sanciones a dichas faltas. ¿Sí me explico? Es un sistema que va a recompensar a aquel que cumple con el precepto y es un sistema que va a sancionar a aquel que lo transgrede, que no es lo mismo que peca, no es eso. La palabra que estamos buscando no es pecar, la palabra que estamos buscando es transgredir. ¿Por qué? Porque la persona tiene algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de elegir, es la capacidad de tener elección, es la capacidad de decir lo hago o no lo hago. Y nada me coerciona. La Torá nos explica que el libre albedrío en realidad es la capacidad que tiene el ser humano para elegir hacer la voluntad del Creador o no hacerla. No es la capacidad que tiene el ser humano para poder decidir si se pone pantalones o short, si se pone camisa o playera, si come tacos o come ensalada, si se va de viaje a Cancún o se va de viaje a Perú. Ese no es el libre albedrío del que está hablando la Torá. El libre albedrío es cuando una persona tiene que tomar una decisión de carácter moral. Es decir, cuando se encuentra en una circunstancia en la cual puede pero no debe. Quiere, pero no debe. Ahí es cuando realmente se manifiesta el libre albedrío. Y es por eso que Dios ha creado este sistema llamado recompensa y sanción. Decía yo hace un momento, antes de entrar al monoteísmo de la Torá y conocer las reglas y conocer el manual de vida que es la Torá, nosotros nos encontrábamos en un sistema de causa y efecto, que hemos dicho anteriormente, comúnmente el mundo lo conoce como karma. Dicen es que vaya un karma y y todo te va a venir de vuelta. En el monoteísmo de la Torá no existe este concepto de karma, existe este concepto de causa y efecto. Actúo de manera inconsciente y recibo la retribución de mis acciones. Ponía un ejemplo yo la clase pasada, que creo que quedaba muy claro. Me fui a República Dominicana y me prestaron el carro de Pedro y yo me estacioné en un lugar donde no debía y por eso me infraccionaron. Y yo dije, ¿pero qué hice mal? Te pusiste en guarnición roja, no debiste de haberlo hecho y ahora ahí está su infracción.
El que yo no sepa no me exime de la falta y no me exime del castigo, no me exime de la transgresión. Ahora, después de un mes, regresé de nuevo perdón, a Puerto Rico, República Dominicana, se me cruzaron las islas, a Puerto Rico, y volví a ir ahí a casa de Magali, me prestaron el carro, y yo ya sabía que allí era guarnición roja y no podía estacionarme, y sin embargo lo hice porque ahí estaba el cajero y necesitaba sacar dinero. Y dije, de rapidito lo hago. Entonces ya no es algo de causa y efecto, ya es algo de recompensa y sanción. Por supuesto que te van a sancionar porque ahora ya lo sabes, porque ahora ya estás apercibido de que así es el sistema y que lo hiciste de manera deliberada. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes mayor responsabilidad porque ahora ya sabes que no debiste de haber hecho algo y lo hiciste. Ya estuviste anoticiado, apercibido y aún así lo hiciste. Entonces ya entras al sistema de recompensa y sanción. Pero ¿qué es esto que nos permite agarrar y decidir si lo hago o no lo hago? A esto la Torah le llama libre albedrío. A esto la Torah le llama el libre albedrío. Y para eso vamos a estudiar a profundidad qué es el libre albedrío y quién realmente tiene libre albedrío. En realidad, el aspecto medular de toda la Torá, el libre albedrío en el judaísmo es la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acciones, palabras y pensamientos, no debido a influencias externas realmente, sino por la misma naturaleza interna o cualquier tipo de preferencia personal. Es decir, que es simplemente una elección equilibrada entre el bien y el mal. Esta noción de que los seres humanos podemos ejercer nuestro libre albedrío al tomar una decisión es únicamente a través de decisiones morales. Es decir, que es un ejemplo axiomático para el judaísmo. El conflicto entre el libre albedrío humano y la omnipotencia del creador es un tema totalmente presente en la narrativa de la historia judía. Es decir, que toda la Torah se desarrolla justamente en el conflicto de poder transgredir o cumplir el precepto. Denme un minuto, por favor. Voy a prender mi luz porque ya se encuentra un poco oscuro. Denme un minuto. Ahí me veo mejor, creo, ¿verdad? Ya está muy oscuro. Ok, entonces decía yo que el libre albedrío es básicamente la narrativa de la historia judía. En la Biblia hebrea o en el Tanaj, es la historia entre la interacción del hombre con Dios y su recompensa y su sanción a aquellos que lo escuchan o no hacen su voluntad. Él castiga a los que desobedecen o lo destruyen, es decir, destruyen su obra o destruyen su accionar. Esta elección la hace claramente una persona que tiene la capacidad de elegir. ¿Por qué? ¿De qué manera podríamos reclamarle algo a alguien que no pudo elegir? Es como, por ejemplo, imaginemos un robot que está programado para dar vueltas a la izquierda cada 50 metros o cada 5 metros. Y su andar, su recorrido lo lleva a un precipicio que si da vuelta a la izquierda, seguro cae. ¿Habría manera de reclamarle algo al robot porque dio vuelta a la izquierda y no evitó su destrucción? En realidad no. ¿Por qué? Porque no dependía de él, solamente estaba programado para ello. Por lo tanto, no puedo esperar que haga algo diferente, no puedo esperar que aprenda y que mejore. Todo lo contrario para el ser humano. El ser humano, si estuviera programado para poder cumplir la voluntad del Eterno, entonces no habría mérito de conexión con el Creador. No habría posibilidad de realmente de tener una proximidad con el Creador. Esto nos lleva a preguntarnos también, ¿cuál es el propósito de que el alma baje al mundo si ya estaba allá arriba con el Creador? ¿Para qué bajó el alma a este mundo y se encarnó en este cuerpo? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia en este mundo si yo ya vengo de un mundo en donde habita el Creador y yo ya me encontraba en proximidad con Él? ¿No es algo
totalmente antagónico que la experiencia humana busque constantemente aproximarse al Creador en este mundo cuando ya estábamos ahí arriba? ¿Cuál es el objetivo de haberme alejado y querer volver a subir? Parece un capricho más que una voluntad o más que un objetivo. La realidad es de que solamente a través de la materia, de este cuerpo humano, de la capacidad de elegir que tiene el hombre, tiene la capacidad de mejorar. Para poder aumentar la proximidad que tenemos con el Creador, debemos de tener la capacidad de poder elegir hacerlo o no hacerlo. Y eso solamente se puede experimentar a través de una vida humana, a través de el cuerpo físico. El cuerpo sin alma no existe, pero el alma sin cuerpo no puede cumplir preceptos. El alma sin cuerpo no puede cumplir la voluntad del Creador. Requiere de un recipiente, requiere de un cuerpo que pueda practicar y llevar a cabo la acción. Porque el alma no es materia, por lo tanto es esencia, por lo tanto no puede llevar a cabo una acción, requiere de un cuerpo, y ese cuerpo requiere de estar en consonancia con el alma y entender su propósito en este mundo para poder realmente poder alcanzar esta proximidad con el Creador. Cuando uno comprende esto, entonces se entiende cuál es la razón del libre albedrío, cuál es el objetivo de que exista el libre albedrío. Comentábamos entonces que la Biblia hebrea es una historia de interacción de Dios con el hombre y Dios recompensa a los que lo escuchan y sanciona a aquellos que no perfeccionan su vida. El judaísmo está repleto, pero completamente repleto de la creencia de que no existe el fracaso. No hay un lugar para la desesperación. Tanto tan bajo como ha caído una persona, también puede esforzarse para poder salir hacia adelante. A diferencia de otras religiones que dicen que la persona nació pecadora y que requiere de un externo que lo saque de su pecado. Eso no existe en el monoteísmo de la Torá. En el cristianismo requieren de un redentor, un salvador para poder elevar a la persona de su estado de pecador y poderlo poner en proximidad con el Creador. Y eso hace que la persona se sienta completamente frustrada y deseosa de mejorar, pero incapaz de poderlo hacer porque dice que mi naturaleza es pecadora y por lo tanto debo de lamentarme todo el tiempo, pero no puedo hacer nada a cambio. En realidad, en el judaísmo, en el monoteísmo de la Torah, esto no existe. No hay lugar para la desesperación. Tan bajo haya caído una persona, tan ferozmente puede también salir hacia adelante, en donde siempre puede darle la vuelta y limpiar todo su desorden. Dios muestra paciencia para los que pecan, porque cree que el ser humano tiene su capacidad de cambiar y cree en esa capacidad de cambiar. Él es un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente son palabras huecas, es decir, ay, Él es clemente, Él es bondadoso, es como un padre amoroso. No, tiene un sentido, esto tiene un sentido físico al cual debemos de poner atención. Los seres humanos tenemos cierto periodo, cierto ciclo. Todo el mundo se rige por ciclos. Toda la existencia de este mundo es un ciclo que da vueltas constantemente y se repite. Antes de nosotros de recibir la retribución de nuestras acciones, existe un periodo de gracia, por decirlo así, de alguna forma. Dios tarda en hacer llegar nuestra retribución de la acción. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de reivindicar si es que hemos hecho mal y no recibir todo el rigor de nuestro accionar. El mundo cuando fue creado por medio, hay una enseñanza jasídica que se las voy a compartir en este momento. La Torá comienza con la palabra Bereshit. La palabra Bereshit en hebreo empieza con la letra Bet y la letra Bet son dos palos unidos, dos palos uno arriba y uno abajo, unido por la derecha, que es unido por el Gesed. La derecha es la misericordia, es el atributo de misericordia de Dios. El mundo fue creado con la palabra Bereshit, porque así comienza la Torá. Es decir, que el mundo fue creado por medio de la misericordia de Dios, no por medio de la justicia de Dios. Porque si hubiera sido creado únicamente con el atributo de justicia de Dios, el mundo completo no podría soportar tanto rigor y por lo tanto quedaría destruido. Sin embargo, el mundo fue creado con el Rahamín, con la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda experimentar la posibilidad de mejorar y de cambiar, de reivindicar su curso. Hay un periodo físico, esto ya de lo que estoy hablando es algo físico. Hay un periodo de gracia en el que se espera antes de que sean tus acciones retribuidas. Por lo tanto, tienes ese periodo para poder reflexionar y cambiar. Es como cuando acabas de hacer algo malo y de ti depende decir
más mentiras para poder cubrir ese malo, o agarrar y cesarlo y decir, ¿sabes qué? Mejor de una vez empiezo bien y empiezo con la verdad. Y que tope lo que tenga que topar, que truene lo que tenga que tronar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Siempre decimos así. ¿Por qué? Ese periodo de gracia es ese periodo que tuviste para poder reflexionar sobre tu accionar y para poder corregirlo. Por eso es que dice que Dios es lento para la ira, es decir, que su justicia no se retribuye de manera inmediata. No es que tú robas y ya te robaron, no es que tú golpeas y ya te golpearon, sino que te da la oportunidad de cambiar, de hacer actos que corrijan ese accionar para que tú recompensa cambie. Perdona la iniquidad y la transgresión. Pero el cambio no es posible a menos de que tengamos la autonomía del libre albedrío. Es decir, tú no puedes decidir si eres tal A o eres B si no tienes esa capacidad de elección. Por lo tanto, uno de los principios de la Torá es saber que no existen personas que son así solo porque así es su condición y así Dios las creó. Es decir, que nadie es malo por naturaleza y tampoco nadie es bueno por naturaleza. Por lo tanto, ya no existe este concepto de es que él es una buena persona. ¿Eso qué quiere decir? Eso no quiere decir absolutamente nada. El decir que una persona es buena persona ante mis ojos es solamente exponer la limitada visión que tengo de la realidad. Les puedo decir abiertamente, ustedes pueden tenerme en alta estima porque yo juego un rol específico con ustedes en este momento, de maestro con sus alumnos, me conocen en este aspecto, pero eso no quiere decir que me haga buena persona. Lo que me hace buena persona son las acciones que yo hago, lo que yo verdaderamente hago con mi entorno, en mi sociedad, con las personas que me rodean, con la gente de mi familia. Ustedes quieren saber realmente cómo soy, pregúntenle a mi esposa. Ella les podrá decir si soy realmente una buena persona o no. Pregúntenle a mis hijos, pregúntenle a mi madre, pregúntenle a mi padre, a ellos con los que convivo de manera natural, con los que tengo acciones de manera cotidiana, con los que tengo que llevar a la práctica lo que aprendo. Por lo tanto, esa es realmente la percepción apropiada de el libre albedrío, que no existen buenas ni malas personas. No existe una persona mala por naturaleza y tampoco existe una persona buena por naturaleza. Todavía un tema más picante y esto va a pegar. No existe aquel que nació con la naturaleza de robar, que tiene una inclinación a robar y por eso roba. Es que yo nací con una tendencia a robar y por eso robo. Eso no existe. Tampoco existe aquel que diga, yo nací con una inclinación, una preferencia más a los hombres que a las mujeres, y por eso soy así. Eso no existe. Cada persona tiene la capacidad de elegir, tiene ciertas características y tiene ciertos atributos, los cuales se le fueron dotados para poderlos regular y controlar. Pero siempre la persona va a tener la capacidad de elegir. Siempre tiene la capacidad de poder elegir acerca de su camino. ¿Quién tiene realmente libre albedrío? En toda la literatura judaica clásica, el libre albedrío es absolutamente dominio exclusivo de Dios. Él exige que exista en el cielo y en la tierra, y él exige y crea la existencia del cielo y la tierra. Elige su diseño y elige la historia que cuenta en cada una de ellas. Sin embargo, los seres humanos, fueron creados también a semejanza de Dios. ¿A qué semejanza fueron creados? ¿Cuál es esta semejanza? Bueno, esto significa que como Dios estamos dotados de capacidad de poder hacer lo que queramos, a pesar de que nuestro creador quisiera que hiciéramos otra cosa. Dios nos da la oportunidad de que nosotros elijamos qué hacer. Y de hecho, el ejemplo que puede venirse más palpable a esto es nada más y nada menos que el capítulo 2 de Bereshit. Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por el Creador y tenían leyes y Dios les mandó a hacer cosas y ellos tomaron la decisión arbitraria de hacer lo contrario. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo leemos explícitamente. Dice Dios, en verdad este ser humano es único, que tiene su propia mente para elegir entre el bien y el mal. En verdad, este ser humano es único, que tiene su propia mente para poder elegir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que a diferencia de Dios, estamos delimitados por la naturaleza del mundo que Dios ha creado, pero podemos tener la capacidad de poder elegir. Lo que podemos elegir es obedecer. Y esa es la pregunta, antes de pasar a esto que voy a decir, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué realmente podemos elegir? Como lo que acaba de expresar, no es elegir qué ropa me voy a poner, qué celular me voy a comprar, qué tipo de viaje voy a tener, qué carrera voy a estudiar, qué comida voy a comer hoy. Lo que realmente podemos elegir es obedecer la voluntad del Creador o ignorar, incluso transgredir completamente sus preceptos. Al hacer esto, podemos elegir nuestro papel dentro de la historia, ya sea que sucedan cosas buenas gracias a nuestro actuar o que sucedan cosas malas a nuestras decisiones. Por lo tanto, no existe esto de por qué me pasan cosas malas a mí si yo soy una buena persona. Eso no existe. Si te están pasando cosas de desgracia ante tus ojos, tienes que ponerte a reflexionar cuáles han sido mis decisiones, cuáles han sido mis acciones, por qué estoy en donde me encuentro, porque yo he tomado decisiones, no digamos si son buenas o malas, solamente he tomado decisiones que me han llevado a donde yo estoy en este momento. Y nadie, absolutamente a nadie puedo responsabilizar de las decisiones que yo he tomado de manera independiente, de manera personal, porque Dios ha estado ahí para poderme dar la oportunidad de poder elegir. Dios ha estado ahí para darme la oportunidad de poder seleccionar mis decisiones. Y eso no quiere decir que yo esté cumpliendo con la voluntad del Creador, sino que hemos tenido siempre la capacidad de decidir hacia dónde vamos. Siempre tenemos una mano puesta en el volante. Siempre vamos a tener la capacidad de dirigir nuestro rumbo. En otras palabras, podemos tomar decisiones morales dentro de la historia que Dios nos ha dispuesto. Esas son las verdaderas decisiones. Después de todo, los planes de Dios pueden desarrollarse en innumerables formas. No existe una sola manera, pero es el Creador, no nosotros, es el Creador, no nosotros, quien decide cuál es esa historia. Como enseñó el rabí Hanina Mendoza, un antiguo sabio de la Mishnah, todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. Es decir, que este conflicto al cual nos encontramos se desarrolla de la siguiente manera. Israel, tú dijiste que Dios controla y dirige todo lo que existe en este mundo. Tú nos dijiste en el principio número 3 y en el principio número 4 que todo es supervisión divina y que Dios controla y dirige, nada está fuera de su supervisión y nada pasa si Dios no lo quiere así. Entonces, ¿cómo me puedes venir a mí a decir ahorita que Dios no decide por mí si Él es el que controla y dirige todo? Explícamelo. Bueno, justo lo que acabamos de explicar. Dios conoce los pensamientos del hombre y sabe cuál va a ser su elección. Pero el hecho de que lo sepa no quiere decir que él influya en la elección que tú vas a hacer. Imaginemos un mago que tiene la capacidad de poder conocer el pensamiento de las demás personas y que él ya sabe qué color va a elegir la persona a la cual le dio a elegir 3 colores a esta persona. Llama a una persona del público, le dice, quiero que elijas estos 3 colores. Y la persona elige un color. El mago ya sabía qué color iba a elegir. ¿Eso influyó en la decisión de la persona? Para nada. La persona eligió. Entonces, ¿permitió que sucediera o no permitió que sucediera? Claro que permitió que sucediera. ¿Por qué? Porque el que tenga el conocimiento de lo que va a elegir no incide en la elección de la persona. Es decir, que Dios, Akadosh Baruj Hu, conoce todo lo que va a suceder en este mundo y sin embargo permite que las cosas sucedan, porque justamente como lo acabamos de leer, los planes de Dios no solo se pueden desarrollar en una sola manera, sino que pueden desarrollarse de innumerables formas, de innumerables maneras. Lo único que en realidad la persona tiene capacidad de poder elegir es sobre el temor al cielo, es decir, sobre querer cumplir la voluntad del Creador.
Esa es la verdadera capacidad de elección. No sobre qué mujer voy a elegir, sino dónde me voy a casar, a qué edad voy a tener hijos. Eso no es así, sino es las decisiones morales a las cuales tú te encuentras como individuo sujeto a tomar y que Dios las pone y dice, ya sé lo que vas a elegir, pero te voy a permitir que tú decidas para que tú construyas tu propio camino, para que tú tengas esa capacidad de elección. Entonces, ¿qué pasa con las otras formas de vida? A otros organismos que se les llama, que tienen un alma, no tienen un alma como la del hombre. Es decir, que los animales no tienen un alma. ¿Ellos también eligen o no eligen? Nosotros tenemos un alma animal, pero también tenemos un alma moral. El alma moral que nos permite entender y poder elegir en estos aspectos y criterios morales. Y no así los animales que tienen un alma únicamente animal. Para ello, para ello lleva consigo el significado de la agencia voluntaria y la dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales cumplen la voluntad del Creador. Ellos no se salen de su instinto animal porque cumplen la voluntad del Creador. No son autómatas. Es decir, son autómatas. Es decir, que no tienen la capacidad de elegir por sí mismos, sino que dependen de la voluntad de alguien más, que está implantada en esa alma animal. Sin embargo, el ser humano, todo lo contrario. El ser humano lleva consigo el significado de la agencia voluntaria, es decir, que a diferencia del viento, el agua y otros elementos, los seres vivientes que se mueven, el ser humano puede ser autorregulado, puede autorregular su propia conducta. No así los elementos de la naturaleza que se encuentran limitados e indistintos a su propia voluntad. ¿Por qué? Porque dependen de Dios. Ese es el dominio exclusivo de los seres humanos, que tienen un repertorio interminable de caracteres y una mente que es capaz de ver elecciones e impulsos primordiales. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder interiorizar, dimensionar y planear y poder ejecutar nuestra acción con una libre decisión, a diferencia de los demás seres creados. Al elegir entre una naranja y un plumero o entre un Honda y un Civic, en realidad no estamos teniendo mucha diferencia entre lo que es el alma animal de los demás animales y la de la nuestra. Eso es exactamente igual. Lo que estamos realmente es tomando decisiones cuando tenemos una elección moral delante de nosotros. Es cuando nos enfrentamos a una decisión moral que nos pone a dos lados en conflicto que pueden ocurrir en una elección verdaderamente libre. El ejemplo más común que ponemos es el tema de una persona que está a punto de robar, nadie lo ve, dice, lo puedo hacer y no habría sanción. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? Se le cayó el billete a la persona y no se ha dado cuenta, pero yo lo levanto, ¿se lo doy o me lo quedo? ¿Qué hago? Esa es una elección moral que solamente tú puedes decidir. Me dieron cambio de más, ¿me lo quedo o no me lo quedo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me hago de la vista gorda o no me hago de la vista gorda? Esa es solamente una elección que tú realmente puedes tomar. Y esa es la recompensa o la sanción que vas a adquirir por esa acción o decisión que tú tomes. Estimado William, veo tu mano levantada. Buenas noches, estimado. Disculpe la interrupción. Estimado, hablando sobre esto, sobre el libre albedrío y la recompensa y sanción, ¿qué pasa con las personas que de pronto no tengan la capacidad de tomar elecciones, de tomar decisiones por algún problema psicológico, psiquiátrico, y por poner un ejemplo, cometan asesinato? ¿Qué pasa ahí con esas personas? Ok, ahí estamos hablando de categorías de personas distintas que son casos específicos. Para empezar, no hay una persona que realmente no pueda tener una capacidad de elegir salvo que ella esté imposibilitada
de poder actuar. Por ejemplo, yo pensé que me ibas a hacer esta pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que son parapléjicas o cuadraplégicas, que están postradas en una cama, que no pueden actuar? Ellas no tienen capacidad de elegir. La Torá nos enseña que esas personas son almas elevadas, que tienen muy poco por poder, por tener que rectificar, y que fueran depositadas en esos cuerpos que no pueden elegir por sí mismos, porque su rectificación es en un aspecto específico en el alma y que no requieren de todas estas, de esta capacidad de elegir para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las personas que estamos hablando ya de trastornos mentales? Estamos hablando de personas que han tenido algún trastorno y que les ha generado un daño y que los ha llevado a actuar hasta un punto de cometer un asesinato. Esas personas siempre han tenido libre elección, siempre han tenido libre albedrío, siempre han tenido la capacidad de elegir. El tema es de que han desbordado de alguna manera y existen varios niveles y hay que ver casos específicos. Yo voy a hablar únicamente de casos, por ejemplo, el de unos muy conocidos, el de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que se volvió popular en Netflix, por ejemplo. Una persona que deliberadamente asesinaba y que cualquiera puede decir que tiene un problema, una enfermedad mental, ¿no? Pero él siempre tuvo la capacidad de poder elegir no matar. Pero te autocompras la idea de que tienes una condición natural que no te permite cambiar y que por eso actúas como actúas. Y eso te funciona como un paliativo para justificarte, ¿no? Y decir, es que yo no es que no quiera, es que así nací, así soy, ¿no? Como aquella persona también, un pederasta, un pedófilo, que diga, es una atracción natural que yo tengo y que no es algo que yo quiera, que lo haya desarrollado, sino que así nací. Eso no es cierto. Tienes la capacidad siempre de autorregularte, tienes la capacidad siempre de automejorarte. Hablemos otro asesino serial, por ejemplo, Charles Manson, ¿no? Que también desarrollaron, esas son mentes tan complejas que pudieron tener, que llegaron a un potencial impresionante, que pudieron haber sido grandes Kim, pero que su nivel de autocomplacencia fue más grande y que todo su potencial se desvirtuó hacia el lado que solamente fue destructivo y autocomplacivo para sí mismo. Para que tú puedas realmente tener un arrepentimiento sincero, tienes que ser completamente franco contigo mismo. Y eso es algo bien complicado, porque somos autocomplacientes, porque siempre queremos decir, es que, ahí sí lo hago, pero no lo hago tantas veces, o lo hago poquito, o hay otras personas que lo hacen peor y yo no le hago daño a nadie. Somos autocomplacientes y nos empezamos a dar este paliativo para decir, ay, es que yo no lo hago siempre, o es que yo no soy tan malo, o yo sí me controlo, o yo sí tengo ciertos límites, a diferencia de otras personas. Eso no te hace mejor o peor persona. Al final del día estás transgrediendo, al final del día estás en falta. Pero hay personas que deciden comprarse esa idea y ese paliativo y ser autocomplacientes con ellos mismos para poderse decir, yo puedo hacerlo porque no soy yo, es mi naturaleza. Y eso es una fantasía que en realidad no existe. Eso hablando en casos generales. Podría haber casos específicos que habría que abordarlos de distinta forma, ¿no? Ahora, continuando con el tema, el libre albedrío, hay un momento en el que se pone en contraposición con Dios, ¿no? ¿Estoy yo yendo en contra de la voluntad de Dios o estoy haciendo su voluntad? Como se mencionó anteriormente, los pensadores judíos han luchado con varias cuestiones serias que surgen del axioma del libre albedrío. Si Dios fuera solo otra deidad, no es gran cosa. Pero el Génesis describe a Dios que da existencia al universo entero desde la nada. Es decir, que Dios no es solamente otra deidad con la que tú puedas agarrar y decir, bueno, él no me hizo caso, pero voy con otro, él sí me dio permiso. Las cosas existen y los acontecimientos suceden solo porque Akadosh Baruj Hu así lo quiere. Y la esencia de cada cosa no es otra cosa que la voluntad de Dios. Y ahí es cuando nosotros nos decimos, yo estoy en un proyecto y quiero avanzar y quiero seguir adelante, pero no se me da, estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Será que Dios no quiere que vaya por ese camino? ¿Será que Dios no está esperando que desista? ¿Será que Dios me está poniendo estas trabas porque no es por ahí? ¿Será que Dios espera que lo deje, que renuncie? Este no es mi camino, a lo mejor esta no es mi misión en este mundo. ¿Cuántos no hemos pasado por esas preguntas?
¿Cuántos no hemos tenido esas dudas? Y ahí es cuando tenemos que ponernos a dar cuenta. No te entres en alucines mentales. Ponte a ver qué tan alineadas están tus acciones con las leyes de la Torá. ¿Qué tan alineadas están tus acciones con tu pacto, con lo que Hashem te ha mandado a ti? ¿Qué tanto estás cumpliendo preceptos? ¿Qué tanto te estás conduciendo de manera apropiada? Y de esa manera vas a poder tener un marco general de actuar y vas a decir, esto no podría ir en contra de la voluntad de Dios porque Dios mismo no iría en contra de su propia voluntad. Si yo estoy actuando conforme a lo que me ha mandado Él, esto no podría ir en contra de su propia voluntad. Si es así, ¿cómo podría una creación de Dios tener la capacidad de hacer algo diferente a la voluntad de Dios? Los antiguos sabios ciertamente no fueron ingenuos ante esta ironía, como vemos en la enseñanza de Rabí Hanina antes citada. Es decir, ¿cuál fue la enseñanza? Que todo está en manos todo está en manos de Dios, excepto el temor al cielo. Maimónides, el gran codificador de la ley y el pensamiento judío del siglo XII, hace la pregunta retóricamente escribiendo lo siguiente: ¿podría ocurrir algo en el mundo que no sea querido por su hacedor? ¿Podría ocurrir algo en el mundo que no fuera deseado por su hacedor? Y luego, él simplemente quita la forma debajo de su propia pregunta. El fuego arde porque Dios quiere que arda. El agua fluye porque Dios desea que fluya. Así también, los seres humanos tienen libre albedrío porque Dios desea que tengamos libre albedrío. No hay contradicción. Es decir, que siempre vamos a tener la capacidad de poder elegir y siempre va a existir la duda, pero algo en lo que no debemos de tener duda es que esta misma duda de la cual yo estoy experimentando es la misma voluntad de Dios para poder hacerme dudar, para poder hacerme ir hacia adelante, para poder experimentar el desarrollo y el tomar decisiones. No creamos y caigamos en esta superchería de voy a ir con un adivino, tengo que ir con que me echen las cartas, voy a ir con un brujo para que me lea mi suerte. Esas son fantasías. Cuando tú conoces el sistema con el cual trabaja Dios, no hay necesidad de querer que alguien te lea el futuro. Por eso dicen que el pueblo judío no cree en el masal, o no tiene masal, o no tiene fortuna. ¿Por qué? Porque la fortuna no es algo que se te dé, es algo que se construye. Hay una frase que me encanta de Vicente Fernández en una de sus canciones. Para aquellos que son mexicanos y la han escuchado, que seguro la han escuchado, y quienes no, les pongo de tarea que escuchen la canción de A Mi Manera en vivo. Hay una expresión que dice Vicente Fernández, en paz descanse, y dice: la suerte no es hierba que crece en el campo, se da con esfuerzo, se da trabajando. Y eso es muy cierto. No existe fortuna, no existe suerte, sino existe la suma de decisiones que cada ser humano toma con base a su libre albedrío para obtener el éxito al que quiere llegar. No existe otra cosa, porque Dios es un sistema de recompensa y sanción, y va a recompensar el esfuerzo y va a sancionar la pereza. Va a recompensar a aquellos que hacen su voluntad y actúan conforme a su sistema, y va a darle su merecido a aquel que no lo hace. Es así de sencillo, pero esa es la capacidad que tiene el ser humano de poder elegir. Esa es la capacidad que tiene el hombre de poder elegir, de poder desarrollar. El libre albedrío es el conocimiento estrechamente de Dios con su capacidad de elección. Es decir, que así como nada puede existir sin que Dios quiera que exista, nada puede ocurrir sin que Dios sepa que sucederá. Así como nada puede existir sin que Dios quiera que exista, nada puede ocurrir sin que Dios sepa que sucederá. Si es así, Dios sabe lo que haremos con nuestro libre albedrío. Es decir, que no es que Dios te domine, amigo, no es que Dios te dirija, es que el Dios sabe, porque el conocimiento no es algo exterior a Él, sino el conocimiento es Él mismo. Por lo tanto, Él sabe de nuestras elecciones. Dios sabía que Adán y Eva comerían del árbol equivocado en el jardín,
que los hijos de Israel harían un becerro de oro y que la humanidad en general estaría perdida, estropearía su mundo, más que insectos desagradables en el huerto. Si eso ya está en su conocimiento, ¿cómo se los puede responsabilizar por hacer lo que han hecho, por por haberlo hecho de antemano? Una vez más, el enigma es antiguo. En las crípticas pero considerables palabras de Rabí Akiva, sabio de la época talmúdica romana, dijo: todo está previsto, pero se da permiso. Es decir, ¿podríamos nosotros juzgar a Faraón por haber ensoberbecido su corazón y no haber dejado salir al pueblo judío? Cuando Hashem dijo, yo endureceré su corazón, en realidad es que el faraón siempre tuvo la capacidad de elegir hacer lo contrario. Pero Dios sabía que no lo iba a hacer. Esa es la explicación a esa voluntad. No es que él haya endurecido el corazón de Faraón, sino que él sabía que no lo iba a hacer. Y no es que él lo haya limitado, sino que él conocía que Faraón no lo iba a hacer, que él decidió cerrar su corazón para no dejar salir al pueblo judío, al pueblo hebreo de Egipto. Por lo tanto, es que sí y sí debemos de ser juiciosos, debemos de recibir el juicio y la transgresión y la responsabilidad de nuestras acciones. Libertad total, responsabilidad total. Este es el sistema de recompensa y sanción que Akadosh Baruj Hu es en este mundo y con el cual interactúa con su creación. Este es el sistema con el cual Dios recompensa y sanciona a toda su creación a través de la práctica. Por eso, amigo, amiga, si usted me dice, es que yo amo a Dios de manera ferviente, yo vivo para estar en comunicación con Él, pero no haces nada de lo que Él manda, entonces lo tuyo solamente es verbo y palabrería. No hay realmente una conexión con Dios. Esto es lo que hace distinto al monoteísmo más absoluto de la Torá de las demás religiones. Que no se trata de emociones y sensacionalismo, sino se trata de compromiso y práctica constante. Por eso es que no hay un día de reunión. Por eso es que no vamos al templo en un día de reunión, porque los cristianos y los católicos se portan bien en el día que van a la iglesia. Aquí te tienes que portar bien todos los días. Aquí tienes que hacer la voluntad de Kadosh Baruj Hu todos los días. Aquí es una vida en comunión con el Creador, en común unión con el Creador. Este fue el principio número 11 del monoteísmo de la Torah. Este es el principio número 11 del monoteísmo de la Torah. Y con esto estamos concluyendo este principio para poder dar cabida al principio número 12. Voy a dejar los micrófonos abiertos para ver si hay alguna pregunta, consulta o comentario. Con gusto los escucho. Mi estimado Luis, adelante. Sí, te quiero hacer un comentario más que nada. Otra vez tuve la oportunidad de estar con este, el de organizador de Brito Lam. Ajá. No sé si lo conoces, ¿no? Dice que lo, ¿Ah, creo que Alejandro? No, el otro, Joshua. Ah, ya, no, es de Breslev, con Yehoshua. Ah, de Breslev. De Le Breslev. dije que podíamos tener un día una reunión. Dijo que primero pregúntale a Israel y poder hacer una reunión entre usted, tú y él. Y también poder invitar a Luis de Brito Lam. De Brito Lam, sí, a Luis. Sí. Hacer bueno, por medio de ustedes los conocedores, poder hacer algo para una comunidad, ¿no? Y se amplíe la comunidad. Ah, correcto, sí, con gusto. Estimado, tú estás en Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Sí. Porque ahorita el Luis vive aquí en Cuernavaca y también Yehoshua vive aquí en Cuernavaca, aunque ellos tienen comunidad ahí en Ciudad de México. Luis vive ahí en Cuernavaca y tiene la comunidad de Brito Lam, está en Cuernavaca, creo. En Cuernavaca. Viene muy poco, sí. Sí, Pues, normalmente está en Cuernavaca. No pues, tengo mucha relación con él, pero sí ajá. lo conozco. La primera comunidad que conocí. Y después correcto. con Breslev. Entonces digo,
se me hace se me haría muy interesante que podamos fusionar las tres, porque estamos platicando que normalmente es muy difícil que se pudiese lograr una comunidad fuera de los de Israel y todo eso, ¿no? Claro. Dice, no, pues sería cuestión de que platicaras con ellos y si ellos tienen oportunidad y quieren, nos reunimos y platicamos. Dije, bueno, pues Claro, tomé la con iniciativa. gusto. Vamos a ponernos de acuerdo para ver cuándo nos vemos. Y si quieres tú coordínalo, dime cuándo se haría y todo, y con gusto, cuenta con mi participación. Ah, gracias, Hilario. Sí, sí, porque digo, me gustaría hacer una comunidad más amplia, ¿no? Digo, porque los tres tienen la misma idea, diferente canal, o sea, la misma enseñanza, pero con diferente forma, y creo que es increíble que los tres fusionaran algo, ¿no? Sí, Sí, son muchas gracias, maestros. hermano. Muchas gracias. Claro que sí, ahí estoy yo en comunicación, ¿sale? Gracias, César. Perfecto. Creo que vi por ahí la mano de David levantada. Adelante, estimado. Sí, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Agradeciendo, ¿no? Primeramente la clase tan fantástica que nos imparte usted, señor Israel, y bueno, preguntar, en todo caso, ¿cómo sería con aquellas personas, ¿no? Que digamos, han tenido todo para ser buenas personas, pero se han desviado, y aquellas personas que, digamos, han crecido en un ambiente oscuro y después, digamos, a pesar de ello no se han pervertido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería con estas personas? Pues justamente esa es la capacidad que tiene una persona de poder elegir, mi estimado. Y voy a poner un ejemplo que tuve la experiencia de vivirlo. Dos niños que quedaron huérfanos por sus padres, los abandonaron, fueron adoptados por la tía y crecieron en un ambiente familiar. Los padres con problemas de drogadicción y de alcoholismo. Los dejaron en custodia de la hermana. La tía los educó en un ambiente familiar con niños igual de su edad que crecieron educados en escuelas particulares. Y ahorita esos dos niños están igual que los papás. Lamentablemente se desviaron del camino y siguieron las conductas de los padres. Y este es el ejemplo más palpable que tengo. Tuvieron todo para poder ser mejores y no quisieron. Decidieron de manera libre y arbitraria tomar un sendero que replicaba las conductas de sus padres. Y ahora están viviendo la misma vida, ¿no? Es algo triste, sí es triste, pero al final del día es la capacidad que tiene cada individuo de poder elegir. Y el caso contrario, individuos jóvenes que han crecido en las calles más bajas, en los barrios más bajos. No quiero ponerme de ejemplo, pero yo soy de la Ciudad de México, soy de la colonia Guerrero. Quienes son de la Ciudad de México saben que es un barrio peligroso, es un barrio de cerca de Tepito, Lagunilla, el centro. Entonces, es un lugar en el que tenía todo para poder volverme un vicioso y estar vendiendo droga y estar perdido, y aquí estamos hablando, ¿no? Es la capacidad que cada persona tiene para poder elegir, ¿no? Y eso es voluntad de Dios, al final del día. Y no es que Dios les haya puesto ese camino y que tú estás hecho para ser un drogadicto, no. Es que tú tienes todo para poder ser algo mejor, pero tú decidiste ser lo que eres. Y Dios te va a permitir hacerlo hasta el momento en el que quieras hacer lo contrario, ¿no? Entonces, eso es nada más que la expresión del libre albedrío, justamente. Libertad total, responsabilidad total. Correcto. Perfecto. Bueno, pues con esto estamos Gracias. concluyendo la clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho que hayamos conectado, que estemos aquí en esta clase. Me ha gustado mucho verlos otra vez. De verdad, muchas gracias a todos por haber participado. Y pues con mucha alegría nos vamos a ver el próximo domingo, si Hashem lo permite, para iniciar el principio número 12. ¿De acuerdo? Les deseo un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y estamos en contacto en el grupo. Muchas gracias y shalom, shalom. Shalom, shalom. Bendiciones, gracias por todo, hasta luego. Hasta luego.